Bienvenidos a la clase de Pilates. Mi nombre es Carmen y hoy vamos a trabajar con banda elástica. Para comenzar, nos vamos a enrollar la banda en la zona de nuestras costillas, la cruzamos y vamos a tomar aire profundo por la nariz, soltamos por la boca, dirigimos el aire hacia nuestras costillas, sentimos la tensión de la goma. Sentimos como nuestras costillas se expanden hacia los laterales y hacia la parte anterior y posterior de nuestro tórax. Si quieres sentir aún más el movimiento, le puedes dar más tensión a tu goma y inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y ahora al exhalar comienza a activar tu zona centro dirigiendo el ombligo hacia tu espalda y ligeramente hacia arriba. Inhala. Exhala, conecta tu centro. Inhala. Exhala, conecta tu centro. Una respiración más. Inhalamos. Exhalamos y activamos. Vamos a comenzar la clase movilizando. Mantenemos la activación en nuestra zona centro, separamos los brazos y vamos a dibujar círculos amplios desde nuestros hombros, dirigiendo la goma hacia detrás y dirigiendo la goma hacia adelante. Si ves que no llegas a completar el círculo y te quedas en esta posición, mantienes y vuelves a la posición de partida, sin forzar el movimiento, sobre todo si tenemos lesiones en el hombro o hemos tenido alguna luxación anteriormente. Siente como tus hombros se vuelven más flexibles y se estira tu pectoral. Círculos amplios. Regresamos y vamos a buscar una posición en la que notemos el estiramiento en nuestro pectoral. Desde aquí, separa un poco tus piernas, relaja tus rodillas, estabiliza tu pelvis. Vamos a tomar el aire. Y al soltar, inclinamos hacia un lado. Inhalamos manteniendo. Exhalamos, volvemos. Inhala, alarga. Exhala, inclinamos. Inhalamos, respiramos hacia el lateral de nuestro cuerpo. Exhalamos, regresamos. Ahora vamos a inclinar. Y cuando estemos en esta posición vamos a añadir una pequeña rotación. Volvemos a mirar al centro y volvemos a la posición inicial. Cambiamos de lado. Inclinamos, rotamos. Inclinamos, volvemos. Inclina, alarga, mantén anclada tus escápulas, rotamos. Vuelve a mirar al centro, posición de partida. Inclina. Gira, siente el estiramiento en tu dorsal. Pecho al frente, posición de partida. Atención, inclinamos, rotamos y desde aquí vamos a hacer un círculo grande con nuestro tronco. Nos quedamos en la posición de rotación, volvemos a mirar al centro, posición de partida. Cambiamos de sentido, inclinamos, rotamos. Círculo amplio, moviliza tu columna, pecho al frente, posición de partida y vamos a hacerlo un poco más dinámico. Cambia de lado, inhala, rota, exhala, círculo, inhala y exhala volviendo. Una vez más a cada sentido. Cambio de lado. Genial. Vamos a colocar ahora las manos en línea con los hombros, mirándose entre sí y vamos a separar un poquito más nuestras piernas. Elevamos nuestro pecho y comenzamos trabajando sentadillas. Dirigimos la cadera hacia abajo y hacia atrás y las rodillas hacia la punta de los pies y ligeramente hacia afuera. Elevamos, inhalamos, nos sentamos, exhalamos, arriba.
Inhala, abajo, exhala, arriba. La mirada al frente, nuestro pecho alto, escápulas conectadas y nuestra zona centro la mantenemos fuerte. Vamos a por 4 repeticiones más. 4, 3, 2 y 1. Quédate arriba y al exhalar separa ligeramente tus manos. Sienta ahora el trabajo en la zona interescapular. Inhala al exhalar, empuja con el dorso de las manos hacia afuera. 4 más, 4, 3, 2 y 1. Y combinamos los dos ejercicios, 4 sentadillas, 3, 2, quédate arriba y trabaja tu zona escapular. 4, 3, 2, 1. Una vez más. Inhala, exhala y sube. 3. Empieza a sentir ya el calor en tus piernas. 2 y 1. Y ahora siente el calor en tu espalda. Abre tus manos. 2 más. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a quedar abajo y desde aquí trabajamos escápulas. 4, 3, 2, 1. Regresamos arriba. Respiramos. Volvemos a bajar. Y manteniendo fuerte nuestras piernas, alto nuestro pecho, volvemos a separar nuestras manos. 4, 3, 2 y 1. Perfecto. Arriba, bajamos los brazos, juntamos de nuevo nuestras piernas, relajamos un poco las rodillas, mantenemos la alineación, llevamos el peso hacia un pie, colocamos brazos a 90 grados, inhalamos y al exhalar, eleva rodilla, eleva tus brazos, manteniendo alineación. Inhala, brazos a 90 grados, apoyamos pie, al exhalar, arriba. Inhalamos, regresamos y al exhalar, tu pie fuerte sobre el suelo, tu rodilla relajada, siente el trabajo sobre tu glúteo, sobre tu cuádriceps y en tu zona centro. Repetimos una vez más. Cambiamos de lado y vamos a repetir el ejercicio 5 veces lento. Inhalamos, al exhalar, arriba. Inhala, vuelve, exhala, sube. Que no se te olvide tus hombros bien lejos de tus orejas. 2 más. Y una última. Cambiamos de nuevo de lado y esta vez vamos a trabajar con los brazos arriba. Echa el peso sobre una pierna, estabiliza tu zona lumbar, activa tu zona centro, inhala y al exhalar, arriba rodilla. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos de lado, echa el peso sobre el pie, inhala y al exhalar, eleva. 4 más, 4, 3, 2 y 1. Para terminar esta parte de trabajo de pie, vamos a separar un poquito más las manos porque vamos ahora a dibujar una T con nuestros brazos. Importante que tengas tensión en la goma, pero una tensión que te permita abrir grande tus brazos. Trabajamos desde apoyo monopodal. Elevamos la rodilla y desde aquí, al exhalar, una T. 5 repeticiones. 4, de nuevo, vuelve a sentir el trabajo entre tus escápulas. 2 más. Y la última.
Cambiamos de lado. Estabiliza, eleva y 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos a hacer una repetición más a cada lado. Prepara, eleva. De nuevo, 5. La opción, si ves que pierdes el equilibrio, es dejar tus deditos apoyados sobre el suelo, pero todo el peso estaría sobre tu pierna de apoyo. No cargues sobre esta pierna, solo para que te sientas más seguro. Cambiamos de lado, desde la opción o desde arriba. 5, 4, fuerte. 3, 2 y 1. Abajo la pierna, abajo los brazos, nos colocamos de lado, brazos a 90 grados y desde aquí vamos a apoyar una rodilla, la otra rodilla, llevamos los pies a un lado y nos colocamos sentados. Ahora nos vamos a sentar bien sobre nuestros isquiones, colocamos las rodillas flexionadas, talones fuertes sobre el suelo y punta de los pies arriba. Colocamos la banda elástica en nuestros pies, alargamos bien nuestra columna creciendo desde la coronilla y vamos a por un trabajo de dorsal, de espalda, con el ejercicio de remo. Vamos a tomar el aire y al soltar vamos a tirar con los codos hacia atrás, hacia nuestra espalda. Inhalamos, regresamos y al exhalar, atrás. Siente la conexión entre tu talón y entre tu isquión. Y si eres capaz de mantener tu espalda larga, puedes realizar el ejercicio con tus rodillas en extensión. Vamos a por 3 repeticiones más. 3, 2 y 1. Ahora vamos a hacer 8 repeticiones dando más tensión a la goma. La agarramos más cerca de nuestros pies, nos colocamos, inhalamos y al exhalar, traccionamos hacia detrás. Inhala, exhala. Siente el trabajo en tu espalda. Mantén los hombros lejos de tus orejas. 4 repeticiones más. 4, 3, 2 y 1. Y vamos a juntar las 8 de antes con las 8 de ahora y le vamos a dar más velocidad. 16 repeticiones rápidas. ¿Preparados? Y 1, 2, 3, 4, 5. Ojo con esa compensación. 7, 8, fuerte. 9, 10, 6 últimas. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Perfecto. Flexiona ahora tus rodillas y para relajar vamos a movilizar nuestra columna. Tomamos aire y al soltar desde nuestra pelvis comenzamos a enrollar, enrollar, enrollar. Dirigimos la mirada hacia nuestro ombligo. Inhalamos y al exhalar la goma nos ayuda a subir y colocamos de nuevo vértebra a vértebra recta en nuestra espalda. Inhala, exhala, redondea desde tu pelvis. Imagínate que un balón entra dentro de tu abdomen. Inhala y al exhalar nos colocamos rectos de nuevo y alargando. Respira profundo, suelta. Ahora siente cómo una vértebra se quiere separar de la otra y cada vez se vuelve más larga tu columna. Inhala. Exhala, redondea y quédate abajo respirando. Toma aire y cuando lo sueltes piensa en redondear más tu columna. Inhala. Exhala. Inhala y exhalando volvemos a la posición inicial. Mantenemos la misma posición de piernas. Quitamos un poco de tensión a la goma.
ponemos los pulgares mirándose entre sí y vamos a trabajar de nuevo remo, pero esta vez en lugar de dirigir los brazos pegados a nuestro tronco, los vamos a separar ligeramente. Sentimos el trabajo en diferentes zonas de nuestra espalda. Recuerda tus talones fuertes sobre el suelo, isquiones, mirada al frente, pecho alto y zona centro siempre activada. Vamos a por 3 repeticiones más. 3, 2, 1. Ahora, si quieres, inclínate hacia detrás, pero cuidado que no se flexione tu columna, que se mantenga larga. Eleva tu pecho y desde aquí 8 repeticiones. 7, 6, 5, pecho alto, 4, 3, 2 y 1. Vuelve a la posición de partida. Vamos a dar un poco más de tensión a la goma y a por 16 repeticiones. Inclínate de nuevo, mantén tus talones fuertes sobre el suelo. Inhala y al exhalar, tira de los codos hacia detrás. Por ahora, repeticiones lentas. 5 más, 5, 4, 3, 2 y en las 8 siguientes vamos a aumentar el ritmo. Vamos a por eso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Genial. Volvemos a la posición de partida. Para el siguiente ejercicio vamos a colocar la goma extendida sobre la colchoneta. Este ejercicio que vamos a hacer ahora nos va a ayudar a mantener la posición de doble mentón dirigiendo la barbilla hacia la nuez. Despacio colocamos nuestra columna alineada con la goma, los pies sobre el suelo y vamos a coger la goma por el extremo. Desde aquí, desde el suelo, acercamos la barbilla hacia la nuez, sintiendo el trabajo de los flexores profundos de nuestro cuello. Anclamos nuestras escápulas, tomamos aire y al soltar, elevamos el tronco dirigiendo la mirada hacia las rodillas. Inhalamos, abajo, exhalamos, arriba. Es muy fácil. La goma nos está guiando el movimiento. No dejes que cambie de posición tu cabeza. No empujes la goma hacia detrás. Inhala al bajar, exhala al subir conectando tu centro, controlando que al elevar tu tronco no se eleve tu ombligo. Nos quedamos abajo, tomamos aire, al exhalar elevamos una pierna y elevamos la otra pierna a 90 grados. Desde esta posición, inhala. Exhala y arriba. Inhala. Exhala y sube mirada hacia las rodillas. Inhalamos. Abajo. Exhalamos. Arriba. La opción más sencilla es seguir trabajando con los pies sobre el suelo. 2 más. En la última nos vamos a quedar arriba y desde aquí. Inhala, rodilla al pecho, exhala, cambia de posición. Inhala y al exhalar, cambia. Alarga bien. Dirección de la goma, mira hacia las rodillas y mantén la flexión de tu cabeza. Si ves que te cuesta mucho mantener el ejercicio arriba, deja tu cabeza apoyada sobre la colchoneta. Alarga tus piernas. Una respiración más. Y ahora las 2 rodillas al pecho, nos tumbamos.
Volvemos a repetir el mismo ejercicio, pero al inhalar hacemos 2 movimientos con la pierna y al exhalar otros 2 movimientos. Nos preparamos las piernas, inhala, cambia, exhala, cambia. Y 1, 2, 1 y 2. Inhala, inhala, exhala, exhala. 4 respiraciones más. 1, 2, inhala, inhala, exhala, exhala, inhala, inhala, exhala, exhala y la última, inhala, inhala, exhala, exhala, rodillas al pecho, nos tumbamos y vamos a quitarnos la goma de debajo de nuestra espalda. Cogemos la goma y nos la vamos a colocar en nuestro talón, la vamos a cruzar y vamos a estirar un poco la parte posterior de nuestras piernas. Vamos a tomar el aire y al exhalar nos ayudamos de la goma para acercarnos la pierna hacia nosotros. Muy importante que la rodilla se mantenga extendida. Vamos a mantener 3 respiraciones lentas y profundas. Y al exhalar quiero que ganes un poco más de recorrido. Inhala, exhala, 2 respiraciones más. Inhala, exhala, estira y una última repetición. Inhala, exhala, alarga. Desde esta posición pasamos la goma a la planta del pie. Le vamos a dar un poco de tensión y vamos a anclar nuestros codos sobre el suelo. Vamos a dibujar círculos desde nuestra cadera. Tomamos aire en parado y al soltar comenzamos con un círculo pequeñito en el techo. Inhalamos y al exhalar cambiamos el sentido del círculo. Ahora quiero que te imagines que tienes encima de la pierna de apoyo un jarrón de agua y no quieres que se derrame. Estabilizas tu pelvis. Poco a poco le vamos a ir dando más amplitud a nuestros círculos. Y si quieres realizar el ejercicio más inestable, coloca la pierna de apoyo extendida o semiflexionada. Pero tienes que controlar que tu zona lumbar siempre se mantenga en la misma posición respecto a la colchoneta. Dibujamos 4 círculos más en ambos sentidos. 4, 3, cada vez le vamos dando más amplitud a nuestro círculo. 2 y 1. Dejamos la pierna arriba, colocamos la otra pierna, banda elástica sobre el talón, la cruzamos y volvemos a hacer un estiramiento de la parte posterior de ella. Mantén la rodilla extendida, toma aire y al soltar intenta ganar más recorrido. Inhala y al exhalar tira un poco más de la goma. Una repetición más profunda. Siente el estiramiento. Genial. Lo sabemos de antes. Colocamos la banda en la planta del pie. Los codos, importante que siempre se mantengan apoyados sobre el suelo, que no se despeguen, hombros lejos de las orejas. Inhalamos, preparando, estabilizamos nuestra pelvis y al exhalar, círculo pequeño. Inhala, exhala, cambia de sentido. Inhala, exhala y cada vez le vamos dando más amplitud a nuestro círculo. Recuerda el vaso de agua, el jarrón que tenemos encima de nuestra rodilla de la pierna de apoyo. Y si quieres, extiende más tu pierna y dale más amplitud a tus círculos. Siente el movimiento en tu cadera. Vamos a por los 4 últimos. 4, 3, 2 y 1.
Mantén la pierna arriba, eleva la otra pierna, relaja tus rodillas, codos sobre el suelo. Vamos a tomar el aire, vamos a dejar que los pies caigan hacia un lado, dejamos que se despegue la pelvis, 3 deditos del suelo y al exhalar volvemos. Inhalamos, los pies bajan al otro lado y al exhalar regresamos. La parte que se tensa de la goma es la parte de tu abdomen que está trabajando. Con este ejercicio nos centramos más en el trabajo de los oblicuos, de la zona lateral del abdomen. Ahora la progresión del ejercicio es inhalar, piernas en la diagonal y al exhalar dibujar un círculo con las dos piernas juntas. Inhalamos, los pies caen hacia el otro lado y al exhalar, círculo. Inhala, exhala, círculo grande. Inhala, exhala, círculo grande. Vamos a dibujar 8 círculos más en ambos sentidos. 7, 6. Opción más sencilla, trabajar con las rodillas flexionadas, como lo estoy haciendo yo ahora. Si quieres trabajar a más intensidad, rodillas estiradas. Y los 2 últimos círculos. Genial. Dobla las rodillas hacia el pecho y ahora nos vamos a colocar la goma en los tobillos. Le vamos a dar un poco de tensión y esa posición, los talones cerca del glúteo, y esa posición va a ayudar a que nuestros hombros se mantengan lejos de las orejas. Vamos a tomar el aire y al soltar vamos a activar nuestro glúteo, retroversión de pelvis, despegamos pelvis, zona lumbar, zona dorsal y mantenemos el peso sobre las escápulas. Glúteo fuerte. Inhala, empuja con los talones desde el suelo y al exhalar bajamos articulando, redondeando nuestra espalda y apoyando vértebra a vértebra sobre la colchoneta. Repetimos de nuevo el ejercicio. Inhalamos, exhalamos, arriba. Inhala, al exhalar, redondeamos para bajar. Una repetición más. Inhalamos, exhalamos, subimos. Nos mantenemos arriba fuerte y vamos a dar un paso, pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha, pierna izquierda. Respira y al exhalar, sin perder la posición de tu pelvis, regresa. Inhala, exhala, derecha, izquierda. Inhala, exhala, vuelve, vuelve. Inhala, exhala, paso, paso. Inhala, exhala, vuelve, vuelve, siente la tensión de la goma una vez más. Respira arriba y soltando el aire, baja articulando vértebra a vértebra. Repetimos de nuevo el ejercicio. Inhalamos y al exhalar, redondeamos arriba. Mantenemos fuerte nuestro glúteo, empújate con los talones. Inhala y al exhalar, paso izquierdo, paso derecho. Inhala y al exhalar, vuelve izquierda, vuelve derecha. Repetimos 2 veces más. Una última vez. Muy bien, respiramos arriba y soltando el aire, bajamos vértebra a vértebra. Vamos a hacer ahora de nuevo el ejercicio alternando pasos con una pierna y pasos con la otra pierna. Inhala, exhala, articula, sube lentamente, empújate desde tus talones. Inhala y al exhalar, derecha, izquierda. Inhala y al exhalar, vuelve derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda.
Izquierda, derecha. Mantenemos arriba fuerte y bajamos lento, redondeando nuestra espalda. Colocamos ahora las piernas a 90 grados, la banda elástica en la zona de nuestras tibias, por debajo de las rodillas. Cogemos a mitad del muslo con la palma de las manos mirando hacia el suelo. Mirada hacia las rodillas y comenzamos a bombear. Vamos a hacer entre 3 y 5 botes al inhalar y entre 3 y 5 botes al exhalar. Hombros lejos de las orejas. Eleva tu pecho. Abrocha con fuerza la cremallera. Y ahora, si quieres, eleva tronco, mirada hacia las rodillas y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, inhala en 4 y exhala en 4, o inhala en 3 y exhala en 3, como te sientas más cómodo. Siente el trabajo de tu zona centro. Alarga tu cuello. Opción, cabeza apoyada y cuidado que los hombros no se eleven, que se mantengan lejos de tus orejas. Quédate arriba, relaja tus brazos y recupera tumbándote, dirigiendo las rodillas hacia tu pecho. De nuevo, respira profundo. Al exhalar, busca la posición y vamos a trabajar 10 respiraciones. Inhala, 2, 3, 4, 5, exhala, 2, 3, 4, 5, inhala profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. 5 respiraciones más profundas. Inhala. No dejes de mover tus brazos. Exhala. 3 últimas. Inhala. Exhala. Y vamos a por las 2 últimas profundas. Y la última. Muy bien. Recupera rodillas hacia el pecho. Abrázalas. El siguiente ejercicio es muy sencillo y vamos a ir trabajando muy progresivamente. Colocamos la banda en la planta del pie. Comenzamos con la rodilla flexionada, el otro pie apoyado sobre el suelo y vamos a estirar la rodilla lo que puedas. Dirigir el pie en diagonal cerca del suelo, controlando la zona lumbar, que no se nos arquee, y volvemos a dirigir la rodilla hacia el pecho. Toma aire. Con cada respiración hacemos un movimiento. Ahora eleva tu tronco. Mantén los hombros lejos de tus orejas. Rodilla al pecho, extiendes, diagonal. Rodilla al pecho, extiende, diagonal. Rodilla al pecho, extiendes, diagonal. Una vez más, rodilla al pecho, extiendes, apoya tronco. Coloca tus 2 pies sobre la goma y diagonal, rodilla al pecho, extendemos. Diagonal controlando, rodilla al pecho, extendemos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Y como hemos hecho antes, elevamos tronco. Cuidado que no baje nuestra cabeza. Siente el trabajo de nuevo en tu zona centro.
Dejamos las dos piernas arriba, apoyamos tronco, colocamos la otra pierna en la goma y diagonal, rodilla al pecho, extendemos rodilla, diagonal, rodilla al pecho, extendemos rodilla, diagonal, rodilla al pecho, extiende rodilla, eleva el tronco, sigue realizando el mismo ejercicio. Recuerda con cada respiración un movimiento en tu pierna. Deja la pierna arriba y túmbate. Ahora vamos a cambiar el sentido de la pierna. Si ves que la goma te hace daño, puedes también cambiar el agarre. Vamos a empezar. Rodilla al pecho, diagonal, pierna 90 grados, rodilla al pecho, pisa la goma, pierna 90 grados, rodilla al pecho. Inhala, exhala, inhala, exhala y pisa con fuerza. Siente el trabajo en tu cuádriceps y en tu glúteo en el momento de pisar con fuerza la goma. Chicos, tronco arriba. Deja la pierna arriba, apoya tu tronco, coloca la otra pierna, rodillas al pecho, pisamos goma, 90 grados, rodillas al pecho, pisamos goma, 90 grados, rodillas al pecho, pisamos con fuerza, 90 grados, rodillas al pecho, eleva tronco, pisa, arriba, rodillas al pecho. Pisa con más fuerza, activando tus glúteos. Dejamos las piernas extendidas arriba, apoyamos un pie, apoyamos tronco, rodilla al pecho, pisa, 90 grados, rodilla al pecho, pisa con fuerza, arriba. Ahora, elevamos tronco. Últimas repeticiones. Pisa con fuerza la goma. Dos últimas repeticiones. Y la última repetición. Muy bien, nos tumbamos. Ahora vamos a dejar la goma a un lado. Apoyamos pies sobre el suelo. Extendemos brazo, pierna del mismo lado y nos colocamos tumbado de lado. Vamos a coger la goma y la vamos a colocar sobre el tobillo de la pierna de arriba y vamos a mantenerla con la pierna de abajo. Nos tumbamos, activamos nuestra zona centro, inhalamos y al exhalar elevamos la pierna de arriba. Inhala y al exhalar empuja con el tobillo hacia el techo. Zona centro, manténla activada, forma un huequecito con el abdomen con la colchoneta y si quieres trabajar el ejercicio más inestable, eleva tu brazo que lo puedes colocar con los dedos apuntando hacia el techo o con la mano encima de tu pelvis. Siente el trabajo sobre tu glúteo y imagínate que encima de tu pelvis tienes ahora aquí colocado el jarrón de agua, que se mantenga estable. Vamos a por 4 últimas repeticiones. 4, 3,
y 1. Estupendo. Flexiona las rodillas hacia tu pecho con ayuda de tus manos. Te colocas sentado. Lleva los pies hacia el otro lado. Vamos a colocarnos la goma sobre nuestro tobillo. Cruzamos. Que no se nos escape la goma. Colocamos las piernas en línea y nos tumbamos de lado. Alineación, inhalamos y al exhalar, empujamos con el tobillo hacia el techo. Recuerda, zona centro, pelvis estable, mano sobre el suelo o mano sobre tu pelvis o mano apuntando hacia el techo. Cinco últimas, 5, 4, 3, 2 y 1. Genial. Acerca las rodillas hacia tu pecho, cogemos la goma, volvemos a extender nuestras piernas y nos colocamos tumbados boca abajo. Los brazos los vamos a colocar a la altura de nuestras orejas. Los pulgares se van a mirar. Desde esta posición vamos a dar un poquito de tensión a la goma. Activamos nuestro glúteo, zona centro, ombligo dentro y vamos a combinar dos ejercicios. Primero vamos a hacer una extensión de tronco. El segundo ejercicio va a ser un movimiento de jalón, dirigir la goma hacia nuestro esternón. Volvemos a extender nuestros brazos sin que se suban los hombros y volvemos de nuevo a apoyar la cabeza sobre la colchoneta. Siempre importante que haya una sensación de tracción sobre la goma. La respiración sería inhala, exhala, inhala, exhalamos abajo, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Empuja bien con los codos, tira de ellos hacia tu espalda y siempre sensación de querer abrir la goma. Si notas mucha tensión, le puedes quitar algo de tensión a tu goma. Una repetición más. Ahora nos vamos a quedar arriba y solo vamos a trabajar el movimiento de jalón. Elevamos brazos, goma al esternón, arriba. 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Recupera abajo. Coloca ahora las manos, los codos debajo de tus hombros. Apoya la punta de los pies. Desde aquí apoyamos las manos. Nos mantenemos en tabla. 3 respiraciones. 3, 2, la última. Apoyamos las rodillas, llevamos los pies a un lado, apoyamos pelvis y nos volvemos de nuevo a sentar. Cogemos la goma, coloca tus piernas semiflexionadas o si puedes coloca tus rodillas extendidas, brazos a 90 grados, tomamos aire y para soltar buscamos flexión desde arriba, desde nuestra cabeza, miramos el ombligo y alargamos. Inhalamos. Y exhalando, imagínate que tienes una pared por detrás de tu espalda y quieres ir a apoyarte vértebra a vértebra. Y alarga y crece desde la coronilla. Inhala, exhalamos, redondeamos. Inhala, crece y al exhalar nos recolocamos en la posición de partida. Una vez más,
Inhala, exhala, redondea. Quédate abajo y desde aquí dale movimiento a tus hombros. Alarga, busca flexión en tu columna. Un círculo más. Coloca los brazos paralelos a las piernas, toma aire y al soltar, vértebra a vértebra, nos colocamos en la posición de partida. Repetimos una vez más. Tomamos aire, soltamos desde la cabeza, nos miramos el pecho, el ombligo, flexionamos cadera y alargamos. Mantenemos y hacemos 3 círculos. 2. 1. Tomamos aire y al soltar, vértebra a vértebra, arriba. Genial, chicos. Espero que hayáis disfrutado la clase de hoy y nos vemos en la próxima.